Ahí está. Ahí está grabando. Ya, bueno. Entonces habíamos quedado en la 19. La 19 es la misma. Sí, quedamos en la 21. La 21 ya. Claro, la otra pregunta que causó conflicto fue la 21. Ya, ¿qué pusieron aquí ustedes? Independiente de cuál sepan que es la correcta. Y aquí la cosa está un poquito más peleada. Sí, está bastante más peleada, ¿eh? Sí, Ah, bien. la D, una Evi por ahí. Sí, harto pusieron la C, después harto la D y harto la A también. Bien cerquita. Aquí lo importante, bueno, la alternativa correcta es la C, ¿ya? La primera y la segunda, pero tenemos que saber por qué estas dos son la correcta. El enunciado nos dice, la figura representa los cambios que ocurren en una macromolécula, ¿ya? Una macromolécula como puede ser una proteína, un carbohidrato, pero en este caso específico estamos viendo una proteína. En la X, ¿cómo estaría la proteína? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir cómo está aquí? ¿Qué pasa con la proteína en esa parte? Desnaturalizada. Claro, ahí la proteína Ya, está sí, muy bien. desnaturalizada. Es decir, solamente se encuentra como la cadena de aminoácidos con una forma lineal. Ya no tiene ninguna estructura en específico. Recordemos que la proteína normalmente para que cumpla su función tiene que estar en esta forma. Las proteínas tienen diferentes grados de organización. Primaria, secundaria, terciaria, en algunos casos cuaternaria. Entonces tienen formas distintas de plegarse, de doblarse. Y precisamente mediante esos tipos de plegamientos es que la proteína logra cumplir una función específica en el cuerpo. Y es por eso que las proteínas tienen tantas funciones como les decía antes en el cuerpo. Tienen función reguladora, hormonal, de transporte, enzimática, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de funciones. Es por eso que la proteína para que cumpla su función tiene que estar como en el estado Y, ¿ya? Y en el estado X es, por ejemplo, una proteína que se sometió a una alta temperatura y se denaturalizó. Vamos a ver por qué las primeras dos son correctas. La primera nos dice que es correcto afirmar que en X la macromolécula está inactiva, ¿cierto? Es lo que habíamos dicho recién. Y la segunda nos dice que es correcto inferir entonces que el paso de X a Y ocurre en un medio acuoso. Ya, algo importante aquí es que todos los procesos químicos necesariamente tienen que ocurrir en un medio acuoso. Antes les mencionaba el poder del agua como un potente solvente, es porque todos los procesos químicos, las reacciones químicas en el cuerpo humano ocurren en un medio acuoso. Ya el agua tiene que estar de por medio. Queda un poco más claro eso porque todos los procesos químicos a nivel del cuerpo humano tienen que producirse en un medio acuoso. Claro, como el citoplasma, como la sangre, como principalmente el citoplasma o el líquido extracelular también en algunos casos. Y en la tercera alternativa nos dice inferir que I es una macromolécula desnaturalizada. Eso sería incorrecto porque la desnaturalizada es la que está con la letra X. ¿Cómo sé que la X está inactiva? La X está inactiva porque tiene una conformación lineal, ¿ya? Ahí solamente tiene la cadena de aminoácidos. Entonces, con esa estructura de solamente aminoácidos de manera lineal, sin ninguna conformación en específico, no puede cumplir ninguna función la proteína. Tiene que estar plegada, formando diferentes estructuras, ¿ya? Tiene que estar en una estructura secundaria, terciaria al menos. Algunas pueden estar en estructura cuaternaria incluso. ¿Ya? ¿Quedó claro la 21? ¿No más dudas con esta? ¿Alguno quedó con alguna pregunta? ¿Algún concepto, macromolécula? Aprovechen preguntar ahora. Profe, nada que ver con la pregunta, pero no me acuerdo si ya lo preguntaron, si este control lo van a subir en PDF para que lo tengamos. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Después lo subimos, sí. Cuando ya estén todos con el control hecho.
Durante el día sábado lo vamos a subir. Exactamente. Ya, ¿todo bien con esto? Podemos pasar a la siguiente. Si alguien tiene una duda, nos podemos devolver. O si se acordó que tenía una duda en la pregunta 3, que fue la primera que vimos, lo Claro. pueden decir y nos volvemos a la 3. ¿Ya? Así que vamos ahora a la 23. La 23. ¿Sí? Hay una con la mano levantada. ¿Sí? ¿Vale, no? Que es una proteína, o sea, yo lo deduje, pero no sé si lo hice bien. Yo dije que debe estar como en una función primaria, pero no sé si cómo hacer la ciencia cierta. Claro, es que las únicas macromoléculas que tienen esa estructura son las proteínas. Sí. Por eso es que uno deduce que si pasó desde un estado X a un estado Y, era una Proteína. proteína. Recuerden que de la biomolécula, la única que tiene más de una estructura es la proteína. El ADN, por ejemplo, lo podemos contar de distintas formas, el ARN también, pero estructura primaria, secundaria, terciaria es solamente con las proteínas. Claro. Sí. Por ejemplo, los ácidos nucleicos tienen una estructura bien definida. Claro. La de ARN, como decía. En el test pregunta cómo era lo que ocurría en los medios acuosos, las reacciones. En el fondo, lo único que tienen que tener claro es que todos estos procesos, no sé si se acuerdan, voy a hacer un paréntesis, no sé si se acuerdan de matemática, por ejemplo, cuando vemos el denominador, y siempre uno dice, el denominador tiene que ser distinto de cero. Eso tiene que ser así siempre, es como una regla. una regla de que el denominador tiene que ser distinto a cero. En este caso, en las células, una regla para que ocurran las reacciones químicas es que los procesos deben ser en medios acuosos. Es como una regla básica. Si no, no pueden ocurrir. Y eso, no sé qué nombre tendría, no sé si dije algún término antes. ¿Ya? Así que eso sería. Pasemos a la siguiente. La Es la 23. 23. Aquí nos dicen, el gráfico representa una curva típica de reacción enzimática. ¿Ya? Una reacción enzimática que podría ser de cualquier tipo. Y nos dicen, es correcto plantear que en el segmento entre los puntos B y C, o sea, ahí, y aquí nos dan diferentes alternativas. La primera, la reacción se ha detenido. Aquí yo tengo marcado que ya esa no es correcta, pero ¿por qué sería incorrecto decir que la reacción se detuvo entre B y C? ¿La reacción sigue? ¿Cómo es que sigue si la curva se aplana? ¿A alguno se le ocurre por qué? Porque sí, claro. En el fondo lo que tenemos que ver es fijarnos en las líneas, como que dice cada eje. Por ejemplo, en el eje vertical tenemos que ese representa la actividad enzimática. O sea que la actividad enzimática, aquí estamos en un nivel 0, ¿ya? Y aquí estamos en un nivel X. Que nos siga subiendo de un nivel X no significa que la actividad enzimática se detuvo, solamente que nos sigue siendo más rápido, llega a un límite de velocidad, pese a que la concentración del sustrato siga aumentando. Eso es lo que hay que hacer el análisis, hay que irse a los ejes del gráfico. La actividad enzimática no se detiene porque no es cero. Si se detuviese, el gráfico tendría que estar aquí abajo. En ese caso, la actividad enzimática se hubiera detenido. Yo lo saqué porque no había 1 y 2. Y yo veo la 3 no era. Ya, claro. También es una forma más rápida. Algo que siempre le digo en matemática es que uno no siempre tiene que resolver todo el ejercicio para encontrar la alternativa correcta. Siempre tenemos que recordar que aquí en la PSU estamos contra reloj. Entonces el tiempo, mientras más podamos como recuperar algunos segundos de lo que sea, evitando hacer cálculos innecesarios, o en este caso, para preguntas de biología, pensar más tiempo una pregunta nos va a servir. O sea que si con un par de alternativas ya sabemos cuál es la correcta por descarte, nos tiramos al tiro a la respuesta correcta y no nos damos más vueltas. Claro, la tercera no es correcta porque en realidad la temperatura óptima aquí en el gráfico no se grafica. No tiene influencia y tampoco no se menciona en el enunciado. Sin embargo, la segunda sí es correcta, porque una característica de la reacción enzimática es que existe un número limitado de sitios activos. ¿Levantaron la mano? Sí. Adelante.
No sé si yo estaba estoy muy bugueada, pero me acuerdo que en una clase dijeron que la reacción enzimática, si había mucha temperatura, también se ponía más lenta. Eso es. Claro, en el fondo las reacciones enzimáticas tienen una temperatura óptima de funcionamiento. Bajo esa temperatura va a decaer la actividad enzimática y por sobre esa temperatura óptima también va a decaer la temperatura enzimática. Claro, Pero aquí en pero el nunca se enunciado tiene. no estamos hablando de la temperatura óptima a la cual ocurre la reacción. No existe una variación de temperatura aquí en el enunciado. Claro. Gracias. Además, lean bien la pregunta nos estaban preguntando eso. Y claro, lo que nos pregunta específicamente en este segmento es entre B y C. Claro. Y eso, ¿alguna otra duda en esta pregunta? Ah, le iba a decir el tema de la reacción enzimática. La segunda es verdadera porque uno tiene una cantidad limitada de enzimas. Entonces, una vez que todas esas enzimas están ocupadas, la velocidad enzimática o la actividad enzimática llega a un tope, que es lo que está escrito ahí entre B y C. Porque no hay más enzimas que ocupar. Siguen funcionando a su máxima capacidad, pero no van a aumentar de velocidad. Ya eso es importante. Sigue habiendo actividad enzimática, pero no va a ser más rápido. ¿Alguien tiene más dudas con esta pregunta? Si no, para pasar a la siguiente. ¿No? ¿No? Ya. Ya. Igual, como les dije antes, si tiene una pregunta de alguna de las que hemos visto antes, no hay Dicen problema. nomás y nos devolvemos, no hay problema. Ya. La 25. Claro, la 25. Ya, esta pregunta nos dice, un grupo de estudiantes desarrollando un experimento analizan 4 sustancias orgánicas. Ya, sustancias orgánicas tales como la macromolécula que hemos visto, un triglicérido, una proteína, ARN y sacarosa. Esas son las 4 moléculas que analizan. El tema de la pregunta es que nosotros no sabemos cuál es cada una. Aquí solamente tenemos números, 1, 2, 3, 4. Y tenemos que nosotros, a partir de la información que nos dan en el resto de la tabla, descubrir o inferir cuál va a ser el triglicérido, cuál va a ser la proteína, cuál es el ARN y cuál es la sacarosa. ¿Ya? Quizás a mí se me hizo un poco más fácil escribirlo aquí abajito, porque en la tabla se ve como un poco extraño, al menos a mí no se me hizo tan amigable de analizar. Entonces lo que hice fue escribir cada uno de los números y poner cuáles son los compuestos que cada uno tiene presente. Así, la primera tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, la segunda también tiene los mismos componentes, la tercera tiene los mismos componentes y se le agrega nitrógeno y azufre. Y en el cuarto tenemos lo mismo de antes y se nos agrega nitrógeno y fosfato. Claro, aquí nos preguntan al tiro en el chat, ARN sería el 4 por el fosfato, exactamente. Exacto. Como tiene fosfato, uno entiende que el ácido nucleico, ¿cierto? En la estructura más lateral, tiene esta estructura formada por el fosfato. Entonces, sí o sí va a ser un ácido nucleico. En este caso estaban analizando ARN, entonces corresponde a un ARN. Y entonces ahí al tiro del cuarto lo dejamos ahí que era el ARN. Eso está listo. Nos queda el 3, el 1 y el 2. Al ver el 3, también hay otra molécula que nos va a hacer, la sacaron por descarte. Ya. Pero bien ahí, si es por Claro, descarte también mejor está bien todavía. sacar por descarte. Porque ahí podríamos eliminar la 2, o solamente sabiendo que la 1 es verdadera. Sí, súper bien. En la cuarta molécula tenemos que fijarnos que tiene, digo, la tercera, que tiene azufre. Y las moléculas que pueden tener azufre en su estructura, no siempre, son las proteínas. Ya porque hay ciertos aminoácidos que son sulfurados. ¿Se acuerdan cuáles son esos aminoácidos que tienen azufre en su estructura? Aminoácidos con azufre en su estructura. Buena pregunta esa, le puede aparecer también. Ya, mira, no sé si lo habrán visto, pero los únicos aminoácidos que tienen azufre en su estructura, ahí lo dijeron uno, la cisteína. La Sí. cisteína es uno de esos aminoácidos, son solamente dos, la cisteína y la metionina.
¿ya? Así que eso igual se los voy a dejar anotado aquí por después. Uy. Proteínas con azufre. Digo, aminoácidos. Aminoácidos con azufre. Son la cisteína. Y la metionina. ¿Ya? Eso igual es un dato importante que puede que se lo pregunten en algún minuto. Y claro, ya la primera obviamente es verdadera porque son carbohidratos y eso solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y como el 1 y el 2 tienen lo mismo, no podríamos diferenciar cuál es el triglicérido y cuál es la sacarosa. ¿Ya? Tanto los ácidos grasos como los carbohidratos tienen la misma fórmula química, entre comillas. Los componentes, más fácil. Claro, los mismos componentes. Así que súper bien ahí, Ashley, que cachó que era la cisteína. ¿Alguna duda en esta pregunta? Aprovechen ahora. Claro. Aquí harta gente puso la D. Claro, Era 1 y 3. Claro, el tema de la proteína se confundieron ahí. Pero mientras tengan claro que la proteína puede tener azufre por el tema de esos aminoácidos que tienen azufre, y que el fósforo nos dice que es algún ácido nucleico. ¿no hay más dudas de esta pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Porque ahora vamos a la 29. 29, sí. La otra donde también se equivocaron bastante. Claro, a ver aquí la mayoría puso... Uy, estuvo peleado. A ver, Mira, pongan la que ustedes creen en la 29 que es la correcta. era metionina. En la anterior. La E, la A, ¿ya? Sí, estuvieron bien repartidas las preguntas entre A, D y E. Sí, De las dos grandes mayorías, así con 28% y con 29%, fue la A y la D. Veamos cuáles eran esas alternativas después de leer el enunciado. claro. Nos dice, la gráfica muestra el contenido relativo de los iones sodio, potasio y calcio en las células del alga verde nitela y del agua de la laguna donde vive. Ya entonces analiza 3 iones. Aquí está, tenemos que ver al tiro del gráfico cuando leemos el enunciado. Sodio, potasio, calcio. Y aquí en blanquito está el tema de la laguna. Y lo que está en gris o pintado sería el tema del alga. Y nos dicen que evidencia de esta forma la diferencia entre los medios intracelulares y extracelulares. Estas diferencias deben ser mantenidas para que el alga continúe funcionando con normalidad. Entonces, como en todos los organismos vivos, el objetivo es siempre mantener un estado en equilibrio. En este caso, el equilibrio de la alga es mantener dentro una mayor concentración de iones frente a diferencia del medio extracelular. Por eso es que el alga siempre tiene más iones. ¿Cuál es la pregunta? Al analizar este gráfico se puede concluir que el alga provoca esta diferencia por... Ya, aquí, ya, ahí está la respuesta correcta. Es transporte activo. Pero harta gente estuvo bien peleada la cosa entre osmosis también y difusión facilitada. Mucha gente puso también al mismo nivel que de transporte activo. Ya, lo primero que tenemos que tener claro es que para mantener esta diferencia, porque lo normal sería que desde el intracelular salieran los iones hacia adentro, ¿ya? O que entrara agua, también podría ser eso. Imaginemos que lo normal es que salgan los iones hacia afuera, hacia el extracelular. Entonces, para mantener quieto ese como gradiente de concentración que existe, sí o sí se tiene que gastar energía. ¿Ya? No existe una forma de mantener esa diferencia sin gastar energía. Así que si nos vamos a la alternativa, podemos descartar y eliminar al tiro todas las que implican no gastar energía, como lo son la osmosis, Difusión simple, y la difusión facilitada. facilitada, claro. Esos tipos de transporte no implican un gasto de energía. Se guían según el gradiente de concentración, el gradiente de presión, Eso lo porque van quieren llamar. a favor de la gradiente. Claro, van a favor de la gradiente. Y
Bueno, poca gente puso exocitosis en realidad. Porque en realidad la exocitosis nos sirve para sacar como una parte del citoplasma hacia afuera. Claro, El tema de la porque, exocitosis es que tampoco podríamos eliminar solamente agua, que es lo que le interesa al alga. Como que eliminaríamos un pedazo de citoplasma solamente. sí. No Además tendrían que es la vesícula, entonces se daba también una parte de la membrana. Claro, tampoco es como rentable que la célula esté botando membrana y que se quede sin membrana para mantener Exactamente. la concentración. Y por eso es que el transporte activo sí o sí tiene que ser la forma en la que esta alga mantiene regulado su... Además también recuerden que el ejemplo característico del transporte activo es la bomba sodio-potasio. Y ahí que había sodio y potasio. También lo podrían haberla pensado así. Claro. Hay sodio, potasio, Esta transporte pregunta, activo. hubo alguien que la sacó porque los iones tenían carga. Ya, la repetimos. Hay una persona que no entendió. ¿Pero qué no entendiste? Claro, ¿qué parte no entendiste? Lo que pasa es que yo también dije, entonces está en la alga hay mayor cantidad de iones, pero no sé identificar cuando está ocupando energía o cuando no está ocupando energía. Porque yo no lo pensé así como, yo dije, afuera en la laguna debe haber más que dentro de la, de la célula, por decirlo así. Entonces, por eso yo puse la otra. Entonces, como que no entiendo muy bien eso. Cómo cachar cuando es... Sé lo que es cada una, pero no sé cómo cacharlo en gráfico, cuándo está entrando algo, cuándo está saliendo con energía o sin energía. No sé si me entienden. Sí. Sí, así se entendió. Mira, lo que tenemos que aquí... Ya, mira, el cuadrito en azul sería como el medio extracelular. Imaginemos que eso es la laguna. Y lo negrito, el círculo negro, es el alga. Lo que nos dice es que adentro del alga va a haber una mayor concentración de todos los iones. Así que hagamos puntos rojos. Digamos que estos puntos de acá son la cantidad de iones. ¿Ya? Entonces adentro tiene que haber una gran cantidad. Y afuera va a haber poquito. Hagamos así. La concentración del alga se tiene que mantener en ese punto. El tema es que normalmente, digo, se va a establecer un gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces el gradiente lo que va a hacer es como va a favorecer la salida de iones hacia afuera. Eso va a hacer sin que la célula gaste energía. Sin gastar energía mediante difusión simple, mediante, no sé, difusión facilitada, los iones van a salir. Entonces lo que necesita el alga es mantener esos iones adentro. Y para hacer eso sí o sí tiene que gastar energía. ¿Ya? No sé Difusión si facilitada es transporte pasivo, no es activo. pasivo. En transporte activo hay dos, simple y facilitada. Las facilitadas por las proteínas y la simple a través de la membrana. Claro. Después hay una pregunta más adelante, o antes, no sé. El oxígeno, por ejemplo, difunde pasivamente a través de la membrana, sin ningún tipo de proteína. Pero existen algunos elementos que pueden traspasar la membrana, pero necesitan proteínas porque son muy grandes. Pero que tampoco gastan energía, que eso sería la difusión facilitada. ¿Ya? Claro. No sé si la pregunta de Consuelo iba hacia eso o hacia otra cosa. Y si se respondió la duda. En el fondo la célula tiene que estar como pescando los iones desde afuera y para eso va a gastar energía. Porque lo normal o lo que va a ocurrir si la célula no hace nada es que se le van a escapar todos los iones. Ahí, ¿Bien? ahí entendió. ¿Sí? Sí. Ya, bueno. Bueno. La Bueno, pues si siguiente, necesitan que les podamos explicar algo, avisen y se lo podemos explicar, no hay ningún problema. sí. La siguiente pregunta es la 32. Además, vamos bien igual con el tiempo. Sí, así que. Nos dice, ¿cuál de las siguientes hormonas difunden a través de la bicapa lipídica de la membrana celular? Ya. Esta igual es una buena pregunta. La alternativa es la A, pero ¿por qué sería la alternativa A y no el glucagón y no la insulina?
¿A alguno se le ocurre por qué? Es una hormona lipídica. Ya, sí. Sí, una hormona lipídica. Por eso, igual les tiro una pista para que la respuesta sea un poco más completa. Tiene que ver con la estructura propia de la hormona. Entre la progesterona es un tipo de hormona, el Claro, glucagón y la insulina son otro tipo de hormonas. Claro, ahí ya Catalina como que se acercó más todavía a la respuesta, que la progesterona es una hormona esteroidal. Entonces las hormonas esteroidales, la progesterona, la testosterona, el estrógeno, todas estas hormonas que son derivados del colesterol, difunden a través de la membrana sin necesidad de ninguna proteína. Ya igual como lo haría el oxígeno, por ejemplo, como les dije antes, esas hormonas difunden a través de la membrana. Difusión simple. Si la progesterona es lipídica. es lipídica. Todas esas proteínas, digo, todas esas hormonas, la progesterona, la testosterona, el estrógeno, derivan desde el colesterol. ¿Ya? Existen como un precursor, que es el colesterol, pasa diferentes pasos y puede llegar a ser progesterona, estrógeno, todos derivan de la misma molécula. Claro, En cambio, el glucagón y la insulina, claro, eso, son hormonas peptídica. peptídicas. Esas hormonas son sintetizadas en el hígado, entonces a partir de proteínas, son aminoácidos. Entonces las hormonas peptídicas no pueden difundir a través de la membrana celular. Mm, exactamente. Claro. A ver, Y, ¿se acuerdan qué era el glucagón y la insulina? Partiendo por ahí. claro, importante. No sé si lo han visto, de hecho, pero igual eso más adelante. ¿En qué Sí, proceso se deben implicar las hormonas, el glucagón ya, y la insulina? son hormonas inversas, pero ¿qué hace cada una? Está bien eso, que son hormonas inversas. ¿Qué hace el glucagón? No, la glucogénesis no. El glucagón, ya igual varios están cerca. Claro, el glucagón lo que hace es aumentar la glicemia. Sí, y Lo la que hace el insulina glucagón, disminuye. lo que hace el glucagón es, no sé si han visto el término como glucogenólisis, que es cierto que nuestra reserva energética es el glucógeno. ¿Ya? Ahí se almacena la glucosa, se almacena como glicógeno. Entonces lo que hace el glucagón es desarmar el glicógeno, glicógenolisis. Por eso es que rompe el glicógeno. Y de esa forma consigue tener una mayor cantidad de glucosa en sangre. Y por eso es que se dice que son hormonas contrarias con la insulina, porque la insulina lo que hace es transformar la glucosa circulante en la sangre a glicógeno. O también en algunos casos ya cuando se reservan como, se sobrepasan como las reservas de glicógeno, se empieza a guardar como grasa también, ya también tiene influencia como en esa cosa. Pero claro, tiene que ver con el tema de la insulina, digo, de la glucosa, de la glicemia y todo eso. Bueno, por lo general en los exámenes cuando hacen el test de la glicemia miden ambas, la insulina y el glucagón. Claro, el páncreas produce la glucagón y la insulina. Digo, sí, el páncreas. Sí, el páncreas está bien. ¿Es un tipo de relación con el páncreas? Claro, es que a nivel del hígado, quizás estáis pensando el tema de que el hígado es el principal como Almacén. reserva de glicógeno. Generalmente se dice que el glicógeno, por ejemplo, se guarda en los músculos, pero la mayor reserva de glicógeno en el cuerpo, de energía, es el hígado, como energía de rápido acceso. Por eso es que puede que tenga relación con el hígado. Uh, Oh, se me salió. bloqueé. Vuelvo al tiro.
Sí, algo así es, la verdad. Es para regular el nivel de azúcar en la sangre, en el fondo. Sí. Eso es lo importante. Con eso, con que se queden con eso es importante, como el Sí, efecto de cada una. El glucagón aumenta la glicemia y la insulina la disminuye. Eso es lo importante. claro. ¿Alguna pregunta entonces con esto? Tiene que ver con la naturaleza de las proteínas. El progesterona es una hormona esteroidal, igual que la testosterona, estrógeno, etc. Difunde a través de la membrana. Glucagón e insulina son hormonas peptídicas y no pueden hacer lo mismo. Necesitan una proteína que las transporte. ¿Quedó más clara esa pregunta? ¿No hay más dudas con esa? Entonces la progesterona pasa por difusión simple. Sí. Sí. Gracias. Y de hecho algo que les quería mencionar es que eso es importante no solamente para entender que puede atravesar de manera simple la membrana, sino que estas hormonas tienen sus receptores en distintas partes de la célula. La progesterona, al atravesar la membrana celular, no tiene sentido que su receptor esté en la membrana celular, sino que tiene receptores dentro de la célula. Puede tener receptores flotando en el citoplasma, en el núcleo. Entonces, eso también es una diferencia importante que tienen que ligar con el tema de la naturaleza de la hormona. Pues si son hormonas que difunden a través de la membrana, tienen sus receptores intracelulares. En cambio, el resto, el glucagón y la insulina, tienen receptores en la membrana, tienen por afuera. Eso igual es importante que lo tengan en cuenta. Ya, pasemos a la siguiente. A la 34. Así es. Esta nos dice, la fibra representa una bicapa lipídica y una sustancia que no la puede atravesar. Ya. Entonces tenemos aquí nos enumeran distintas estructuras, distintos elementos. El primero, entonces, como nos dicen, es una sustancia que no puede atravesar. Y 2 y 3 son las partes del fosfolípido. Partamos con lo simple. ¿Cuál es la parte apolar del fosfolípido? Sé que está ahí, pero respóndanme igual. Claro, la forma La cola. la parte apolar es la cola. Digo, la parte polar. Apolar. Pregunté por la polar, ¿cierto? Sí. Sí, Bien. Claro, la parte apolar son las colas porque se esconden del agua. ¿Ya? claro. Pues eso están entre medio. Claro, aquí están escondidas. Aquí al medio no hay agua. No, Por eso están escondidas del agua. En cambio, la parte polar sería la cabeza que está aquí afuera, en contacto directo con el agua. Y claro, el sodio no atraviesa porque es un ion. Lo que decía Alexi y un par de personas más. Como es un ion y tiene carga, no puede atravesar de manera simple la membrana. Claro, algunas moléculas pequeñas pueden atravesar, como el oxígeno, el CO2, o las que pero son de naturaleza esteroidal, como la hormona, pero igual bien pocas sustancias atraviesan de manera simple la membrana. sí, por lo general casi todas usan difusión facilitada. Claro. Igual, ¿y qué pasa con el agua? ¿Ustedes saben cómo difunde el agua a través de la membrana? ¿O cómo atraviesa el agua la membrana? Difusión simple, osmosis. Claro. Osmosis. Osmosis, claro, el agua atraviesa la membrana por osmosis, pero el tema de la osmosis es que es un proceso muy lento. Entonces, aparte de la osmosis, las membranas celulares tienen aquaporinas, que son para realizar difusión facilitada. Entonces hace que el agua difunda de manera, digo, atraviese de manera más rápida la membrana. Así que ahí la respuesta estaba correcta. Osmosis y a través de aquaporinas también. Claro, es una proteína canal en el fondo. Sí, son proteínas transmembranas. Bien con esta, porque la duda era más que nada por el tema del sodio. Claro. ¿Pero está clara con esa? ¿No quedan dudas? Pero entonces el sodio, como es un ion, no puede atravesar la membrana. O sea, ahora nos vamos a la 38.
A ver, ¿alguien dijo algo en el chat? Todo bien. Ya bueno. Perfecto. En el techo nos dice, si tenemos dos recipientes de 1 centímetro cúbico de capacidad cada uno, y se llena con glóbulos rojos de mamíferos, y uno se llena con glóbulos rojos de mamíferos y el otro con bacterias. Entonces, para esta pregunta, bueno, lo que nos dice, se puede constatar que, y ahí nos dan diferentes alternativas. Antes de ponernos a leer cada una de las alternativas, nos damos cuenta que en el fondo nos dice que va a haber mayor cantidad de algo en comparación al otro. Entonces tenemos que saber cuáles son más pequeños, si los glóbulos rojos o las bacterias. Y bueno, ahí está la clave, más que nada saber que las bacterias van a ser siempre más pequeñas que los glóbulos rojos. Las bacterias son muy, muy pequeñas. De hecho, me Oiga, parece que en alguna de sus guías deben tener como la comparación de tamaño, me parece. que en las bacterias hay algunas que incluso son hasta más pequeñas que virus. Algunos virus por ahí. Pero las bacterias comparadas frente a cualquier célula eucarionte siempre son más pequeñas. Claro. Sí, en su guía tienen una parte que dice tamaño celular, y hay Sí, un esquema como bien bueno. Ahí aparece el tema de las células, las bacterias y los virus abajito. Así que eso es la clave, saber que las bacterias son más pequeñas. Aquí harta gente respondió la alternativa D, que dice no se puede determinar si hay distintos números de bacterias que de glóbulos rojos, ya que dependerá de la especie. Claro, en realidad ese era un buen distractor, pero lo que pasa es que acá nos decían que llenaban, se llena con glóbulos rojos y se llena con bacterias. O sea, todo el espacio va a estar lleno de glóbulos rojos y lleno de bacterias. Entonces la única diferencia en el número va a estar determinado por el tamaño de cada célula. ¿Ya? Ese era un distractor. ¿Alguna pregunta en esto? ¿quedó claro? Ya, no les quedó claro. ¿Sí? Disculpa, ¿las procariotas también van a ser mucho más pequeñas que las eucariotas? Sí. Sí. Sí, gracias. Igual hay algunos casos como muy excepcionales que son como bacterias que son como grandes o organismos unicelulares que son grandes, Claro, pero como un hongo. Los hongos son algunos unicelulares y son gigantescos, pero son los menos. claro. En el chat dicen que no la entendieron esa, la Ah, ya. 38. Ya, mira. Tenemos que partir de la base de que las bacterias son más pequeñas que la célula eucarionte. ¿Ya? Entonces, si tomamos, por ejemplo, tomamos dos baldes, y en un balde metemos pelotas de básquetbol, y en el otro balde metemos pelotas de tenis. Las pelotas de tenis son mucho más pequeñas que las de básquetbol, entonces, teniendo los dos baldes que son del mismo porte, nos van a caber un montón de pelotas de tenis, y nos van a caber pocas pelotas de básquetbol. O una quizás. Claro, o una, no sé. Entonces ahí, como son más pequeñas las pelotas de tenis, van a caber mucha mayor cantidad en el mismo espacio. O si metemos granos de arena. Pero son las menos, Claro, pero las bacterias van a ser más pequeñas que un glóbulo rojo. claro. Quizás en eso no queda claro, en el tema de que hay algunas excepciones que son como más grandes. Pero justamente como se especifica, habla en general. Entonces, como habla en general, eh, Claro, no, en general tiene que ser más pequeño que una célula claro, humana. como no te dice que es cierto tipo de bacteria, eh, es mejor asumir que habla de todas en general. Que en Sí, comparación, todas son más chicas que un glóbulo rojo. Aunque hay excepciones, pero es más fácil así. sí, eso. ¿Ahí quedó más clarita? Claro. Si alguien se tiene que retirar, no hay problema, se pueden retirar. Sí, así que los recuerden que queda en la grabación, así que no hay problema. Vayan tranquilos nomás. ¿Ahí quedó más clara esa, la 39? La 38, perdón. Vamos a la 39.
Y ahora nos quedan 3 preguntas todavía. Estas son las 3 últimas. Y después respondemos preguntas más que le hayan dado, que le hayan salido a ustedes. Sí. Estas son las de más hubo error, así que por eso la estamos haciendo. Exacto, la pregunta nos dice, el siguiente esquema representa una célula vegetal. Ya ahí podemos ver la pared celular, hay un torpedo que es el tercer número, la pared celular. Y entonces nos dicen cuál de las siguientes estructuras señaladas, con el 1, con el 2 y con el 3, están ausentes en una célula animal. E igual aquí la imagen está un poco Difícil de entenderla, la verdad. difícil, sí. Pues la segunda era un cloroplasto. Ahí se ven como los tilacoides. Los estromas parece también. Claro, sí, se ven como la estructura propia del cloroplasto. Sí, La pero mitocondria se ven como las crestas mitocondriales, entre comillas. Se Sí. podría chamullar. La cosa es que el de la izquierda es una mitocondria y el de la derecha un cloroplasto. yo Es el de como la pared lo saqué que era pared por la forma de la célula, porque no es la de una célula animal. Por eso lo saqué. sí, pues, las células vegetales como generalmente tienen esa forma como hexagonal o como Sí. algún polígono. Súper más que la célula vegetal por lo general tiende a tener una forma mucho más regular. En cambio, la célula animal es cualquier forma. Sí, claro. Bueno, y eso tendríamos que saber que siempre, digo, que el cloroplasto y la pared celular no se encuentran presentes en la célula eucarionte, en la célula animal. ¿Ya? Eso. Esa básicamente es la respuesta. Y la mitocondria está en todas las células. Y la Claro. mitocondria, células, claro, vegetales o animales, mientras sea eucarionte. Es que esta yo creo que los tendría error porque la imagen no se notaba del todo. Es probable. Perdón por eso. Por eso, pero Sí, porque hay harta de gente ya. Pero lo importante era reconocer la pared celular por la forma. claro. Porque hay harta gente como que se cayó. Ya pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente entonces, la 41. En un experimento se marcaron radiactivamente varios aminoácidos, los que fueron administrados a un cultivo celular. Luego de un tiempo se encontraron marcas en... Ya, entonces, al marcar radiactivamente es posible identificar a qué estructuras se unen. Entonces, la pregunta va más enfocada en qué estructuras se encuentran formando parte de los aminoácidos. Decimos si la membrana plasmática tiene aminoácidos, si los cromosomas, si el retículo plasmático. ¿Ya? A ver, en la membrana plasmática, ¿por qué habrían aminoácidos? ¿Se acuerdan por qué? Las proteínas integrales. Claro, tenemos los Exacto. diferentes proteínas integrales, o también el glucocálix, que podrían tener proteínas. Sí. En los cromosomas, claro, ¿por qué habrían proteínas o aminoácidos en los cromosomas? Las histonas. La Aquí histona, hay, efectivamente. efectivamente, por las histonas que están donde se enrolla el cromosoma, el ADN, ahí es donde se encuentran los aminoácidos en el cromosoma. Y en el retículo endoplasmático liso, ¿por qué habrían aminoácidos? No, no es por el ribosoma, porque sé que estos están en el rugoso. Híjole. Híjole. Ahí lo dijeron. Por las enzimas. Sí. El retículo endoplasmático, claro, tenemos 2 retículos endoplasmáticos, el liso y el rugoso. Habían llegado a la conclusión de que el rugoso tenía los ribosomas, ¿cierto? Entonces ahí podríamos como mencionar el tema de los aminoácidos. Pero el liso tiene varias funciones.
Y dentro de esa está la desintoxicación de la célula. Y para eso requiere distintas enzimas. ¿Ya? Entonces las enzimas están presentes en el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Ah, verdad. ¿Ven? ¿Quedó claro eso, cierto? Entonces la membrana plasmática por proteínas integrales, los cromosomas por la cromosomas. histona y los retículos endoplasmáticos lisos por las enzimas. Lo hicimos. Había que pensar. Sí, estaba Sí, complicada esta pregunta igual. Había que pensar. había que ocupar ahí la memoria. Se veía simple primero ahí. Es que los cromosomas puede distraer porque en ese momento puede que no se hayan acordado que la célula pasa por mitosis y meiosis. Claro que tienen que diferenciar también ADN de cromosomas. Porque el Claro, ADN sería la cadena con la, con no la sé, doble hebra. el fosfato, con el azúcar y con la base nitrogenada. Pero el cromosoma es cuando se enrolla el ADN y para enrollarse necesita la histona. Hay que hacer esa diferencia entre ADN y cromosoma. Los cromosomas, digo, No, dentro de su código están codificadas las proteínas, pero desde el cromosoma salen ARN mensajeros. ¿No? exacto. Cuando se genera la transcripción, digo, la traducción, la transcripción, La transcripción. ya, la transcripción. Y esos ARN mensajeros salen del núcleo, llegan a los ribosomas y ahí se codifican las proteínas, como que se ensamblan las proteínas. Claro, Pero, claro, entre comillas, el código de la proteína está en el ADN, pero desde el ADN no sale directamente la proteína, sino que sale un ARN mensajero. claro. ¿Quedó clara esta pregunta? ¿Sí, bien, ¿Entendieron Fran? por qué ahora? Ahora vamos Ya, a la última. a la última entonces. La 44. Es posible que la estructura de la membrana plasmática sea afectada por un tratamiento con... ya. Esta Pregunta está esta. buena. Ya. Agua, amilasa, colesterol, solvente orgánico o una solución de sodio, bueno, de sal diluida. Cloruro de sodio diluido. Cloruro de sodio. Cuando estudias química te estás todo el día enfrentándote a los compuestos, te lo terminas aprendiendo. Ya. ¿Cuál han puesto la D, otros la C? Uno puso la A, otro puso la E. La C. Ya. Bueno, casi todos pusieron la D, pero muchos no sabían por qué lo hicieron a la chunte. Por instinto. Está bueno eso. Me gusta esa manera de verlo. Por instinto. Ya. Entonces, ¿por qué sería un solvente orgánico? Igual, generalmente me gusta ver los solventes orgánicos, porque partamos de la base de que existen dos tipos de solventes, los solventes polares y los apolares, ¿ya? Los solventes orgánicos corresponderían a disolventes apolares, ¿ya? Y además de conocer esos dos tipos de disolventes, tenemos que saber que cada uno disuelve un tipo de molécula. Los apolares disuelven moléculas polares y los polares disuelven moléculas apolares, ¿ya? Así como al revés. Entonces, como la membrana fuera, tenemos las cabezas de los fosfolípidos y esas cabezas son polares porque están en contacto con el agua.
Entonces, si se encuentran con un disolvente que es apolar, lo van a disolver. ¿Ya? Preguntan por qué no la E. Que la E sería una solución solamente que tenga iones, como en su... Seguiría siendo agua, y el agua es un solvente polar. Entonces un solvente polar contra una molécula polar no la puede disolver. Claro, como que ahí el cloruro de sodio diluido no tendría como ninguna interferencia. Es que además es inorgánico, entonces. Claro, además. Bueno, eso. Esas son las preguntas que nosotros le queríamos plantear. Igual ya estamos al final de la hora, sí, yo creo que ya están libres. Sí, está libre. A menos que alguien tenga una duda Claro, extremadamente importante y la quiera hacer ahora. claro, sí. En ese Pero caso, en sí están libres, chicos, así que los que tengan que ir pueden ir partiendo nomás. sí. Profe, entonces, cuando suban el Power van a estar la explicación de por qué era esto, por qué no era esto, en todas las... Ahí. Va a En estar todas en la que vimos ahora. las escribimos ahora. Sí. Igual, por ejemplo, yo voy a subir el PPT que estábamos usando al principio. Profe, ¿por qué en el REL habían proteínas por la membrana? Ah, creo que había una coma ahí. En el REL habían proteínas por las enzimas que están dentro del retículo endoplasmático liso. Claro, Porque el liso tiene el liso tiene funciones enzimáticas. Chao, que les vaya bien. que les vaya bien. Si alguien tiene una duda, este es el momento de decir. ¿Por qué el solvente orgánico? ¿Por qué solvente orgánico? Porque los solventes orgánicos son los solventes apolares. Y los disolventes apolares disuelven moléculas polares. Ya son al revés. Lo apolar disuelve polar. Entonces la estructura exterior de las células son las cabezas polares de los fosfolípidos. Entonces de polar con apolar se disuelve. Constanza tenía, la Consu tenía una pregunta de la 23. La 23. Sí. Te preguntan, ¿los polares son los orgánicos Los apolares son los orgánicos. y los inorgánicos son los polares? Al revés. Ya. Ah, la 33. Ah, ya. Ya. No, Y no hay aquí no tiene- problema. Y hay otra niña que también tiene una duda en la 12. Ya. De la secuencia de imágenes de dos soluciones, la A y la B, tienen distinta concentración. ¿Ya? Y lo importante es que esta membrana que tenemos aquí en medio es permeable, pero solamente al agua. ¿Ya? Las moléculas que están ahí disueltas no van a pasar a través de esa membrana, solamente el agua. Entonces, la solución A, si nos podemos analizar el esquema, tenemos que va a tener una mayor concentración de solutos. O sea, esa va a ser la concentración hipertónica. Esta es hipertónica. En cambio, en el lado derecho, solamente tiene como un, un átomo, no sé, una cosa. Entonces esa va a ser la hipotónica. Y aquí se va a establecer un gradiente de concentración, ¿ya? Entonces se va a producir osmosis, se va a producir traspaso de agua a través de la membrana porque la membrana solamente permite el paso del agua. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección va a fluir el agua? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Soluto, ahí me corrigieron. ¿Sí? ¿En qué dirección va a ir el agua? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Considerando que en el lado izquierdo tenemos más concentración de soluto y lo que se busca es que queden a una misma concentración.
lo que sucedería en este caso, y es lo que aparece en el dibujo, es que el agua pasa hacia el lado izquierdo. ¿Ya? O sea que se intenta equilibrar la concentración del lado izquierdo con el derecho. En el caso del lado derecho, la concentración va a aumentar. De aquí hacia acá, la concentración aumentó. ¿Por qué? Porque tenemos la misma cantidad de solutos, que era 1, pero tenemos menor volumen de solvente. Entonces la concentración aumenta. Es como si le sacáramos agua, pero nos quedáramos con la misma cantidad de solutos. En cambio, en el lado izquierdo, la concentración disminuye, porque tenemos la misma concentración de soluto y entra más agua. ¿Ya? Esa es la explicación de esa pregunta. Y por eso es que, bueno, ya dejamos claro que se trataba de un proceso de osmosis porque traspasaba solamente agua. La solución B era hipotónica porque tenía una menor concentración de solutos. Y en el estado final, la concentración de A disminuye. ¿Cierto? Aquí está muy concentrado, está hipertónico. En cambio, cuando termina, la concentración disminuye. Y por eso es que estaría mal decir que aumenta. Claro, porque hubo una dilución. Exacto. Y la dilución siempre disminuye la concentración. En química lo van a ver más eso, pero eso es lo que ocurre. Ya. Tenían una duda por lo que vi en el chat, una en la 12 y otra en la 30. Ya, vamos a las 2 entonces. Sí, porque la 12 la pusieron primero. El orden de los siguientes niveles de organización biológica en forma decreciente. Ya, esto que me parece que igual debería estar en su guía. Sí, sí está. Yo la acabo de Aquí ver. claro, aquí lo más simple sería ir como uno por uno, viendo si va decreciendo, va de uno mayor a uno menor. Entonces podemos partir para identificar en cuáles se equivoca. Partimos del sistema y vamos a organismo. De ahí ya nos equivocamos. Sí. Porque el sistema tiene que estar dentro de un organismo. Claro. Dentro de un organismo. Además, en la primera ecosistema sale casi al final. Claro, y además el ecosistema aparece hasta el final. Entonces esta ya se descarta solamente por eso y la B también. También porque ecosistema no puede ir al final. Y la D. Sí, así las descarté, pero es que en la C dice comunidad y después dice especie y población. Entonces, la especie no es un concepto mayor que población. Por eso yo no la puse. Y dije, a lo mejor se habrán equivocado en el tipeo, que me ha pasado como en varios controles. Y dije, la única que tendría sentido sería en forma creciente, que sería la D. Pero esa era como la única que tenía sentido, porque las demás tenían todas errores creciente o decreciente. O eso creo yo, no sé si me pueden corregir. ¿Qué hay con dudas? Yo también creo que primero va población y después especie. Si es decreciente. Yo creo que me acuerdo, está bien la alternativa. Porque la población es un conjunto de especies. Por eso iría antes que especie, porque es decreciente. Sería ecosistema, comunidad, población, especie, organismo y sistema. Aquí en el fondo lo que está generando complicaciones es la comunidad. Especie. Especie y población. Serían al revés. Sí, tiene que población Sí. antes. Por eso yo no la puse y dije a lo mejor se equivocaron y era creciente porque vi todas las alternativas y ninguna tenía sentido, excepto la D que era creciente. Sí. Ya la vamos a Claro, vamos a revisar esa pregunta. ¿Ya? vamos a analizar. Así que dejémosla ahí stand-by. Ok, gracias. Gracias a ti. La otra era la 30 y algo. La 30. 30. Ya, dentro de las funciones de las membranas biológicas se encuentran. Y aquí son todas. Ok. La duda, no sé quién preguntó. ¿En qué Pero ¿cuál duda? es tu duda específicamente? Yo, conducir impulsos nerviosos Sí. y el estructurar organelos. Ujú. Esa es como mi duda.
¿Por qué está relacionado con los impulsos nerviosos? Porque los impulsos nerviosos se transmiten a través de la membrana de las neuronas. Claro, por el axón. El axón, que es por donde se empieza a transmitir el impulso nervioso, toda esa parte es membrana. Claro. Y Ah, estructura ya. Porque el orgánica. impulso no se transmite por dentro de la célula, se transmite por fuera. Y para que se transmita por fuera tiene que ser por la membrana. Sí. Esta es la forma en la que el impulso nervioso se transmite. Y estructurar organelos, porque, bueno, es una Después, característica. Es claro, como una característica de la célula eucariota, tener organelos, y los organelos están rodeados de membranas, son estructuras membranosas. sí. Y puede haber con una membrana o con dos membranas, pero casi todos los organelos en la célula eucarionte tienen membrana. Sí. Y la conducción saltatoria, que la puede ser por dos, el impulso nervioso por conducción saltatoria, que esa es la que va por saltito, o la estacionaria, que va así. Que es mucho más lenta, evidentemente. Sí, creo que son materias más avanzadas que van a ver más adelante. Sí, es materia después la van a ver, pero esa es la diferencia entre los impulsos nerviosos. Bueno, regular el intercambio celular porque es la barrera que se interpone contra el medio externo. En la Como la 34 también tienen dudas. ¿En alguna específica? Así como en la 1, en la 2, en la 3. La La 1. 1, Ya, en el fondo, los iones no pueden atravesar la membrana celular de manera simple. Necesitan alguna proteína que los mueva de un lado a otro. ¿Por qué? Porque tienen una carga. Los iones exacto. pueden ser positivos o negativos. Entonces, al tener esa carga, no pueden atravesar la membrana celular. Ah, claro, también podría ser. Sí, Sí. claro, Pero en el fondo, pero recuerden que el sodio también se ocupa en transporte activo. Por ese método es que el sodio sale. claro, y respecto a lo que decía, de que no se podría afirmar que es sodio, claro, en realidad no se podría afirmar que necesariamente es sodio. Podría ser algún otro ion. Claro, puede ser cualquier otro ion, pero como aquí se refieren a un ion que no entra en la membrana y colocaron sodio, se asume que ese ion es sodio, pero podría ser también calcio. Sí, pero en realidad, en términos como de la pregunta, también está bien decir que corresponde a una molécula de sodio. No está mal Sí, decir. Pero sí, podría ser otro ion. ¿tienen alguna otra duda? ¿Alguna ¿Personas pregunta? con alguna pregunta? Sí, y no se preocupen por el tema de los puntajes y que se equivocaran en una. Lo No, importante es que en esta instancia aprendan como sí. y tengan seguridad en sus conocimientos. ¿Tienen una duda en la 3? La 3. Ya. ¿Cuál es tu duda? Los que se tienen que ir, suerte, que les vaya bien. Sí, vayan nomás con toda la calma. Ya, el experimento se tiene que repetir porque, bueno, existe como un paso a paso en el método científico. Y ese paso a paso dice que si nosotros, la primera vez que experimentamos con nuestra hipótesis, no la apoya, lo primero que se hace es repetir el experimento porque pudimos haber cometido un error. ¿Ya? Puede que la hipótesis esté bien hecha y que el experimento, que la parte práctica, nosotros hayamos cometido un error. Luego de eso ya pasaríamos a evaluar la idea de cambiar la hipótesis. ¿Ya? Por eso es que se repite el experimento.
mantener la hipótesis, modificar el experimento. Claro, se parecía, era bien parecida, pero en realidad se mantiene la hipótesis y se repite el experimento. Claro. Es que siempre hay que tratar de, si no se comprueba la hipótesis, volver a hacer el experimento, porque por un error humano, incluso aunque sea muy chiquitito por ejemplo, si era líquido, se pasó una gota, puede cambiarlo todo. Entonces siempre antes de decir que la hipótesis está mala, es mejor asegurarse y volver a repetir el experimento. Profes, Ah, y una última duda que yo tenía ¿Sí? es que con relación a la 34 del ion de sodio, en la PTU, si por ejemplo dijese lo mismo, es mejor decir que sí, aunque no se pueda saber a ciencia cierta, o es mejor decir que no corresponde. algo importante es que en la PTU, la PSU, no hay preguntas que como que te den a dudar. La prueba está hecha para que no hayan este tipo de instancias en las que uno pueda dudar. Claro. Ah, ok, ya, ya, ya. Hay con situaciones en las que, uy, pero si la palabra, no, la pregunta No, está hecha para que no dudes. a lo más lo que puede pasar es que encuentres tú o varios compañeros que no tenga respuesta o o que no esté la respuesta es la alternativa. Entonces sí tienen que avisarle al examinador y el examinador tiene que dar aviso. Ah, ya, muchas gracias. Ya. De nada. ¿Tienen alguna otra duda antes de finalizar? En las 6. Vamos a la 6. Vamos a las 6. Ya, esto igual parecía como a la otra pregunta que vimos, eso de Estados Unidos y 1970, la actualidad, porque en el fondo nos presenta una observación primero, pero en realidad estos no son como los mismos elementos que veíamos antes. Pero acá nos dice, en humanos un ataque cerebral puede causar la muerte de pequeños sectores o incluso de todo el cerebro, ¿ya? Eso es un hecho. Lo dice, es una cosa que sucede. Y nos dice, cuando la causa, en este caso la causa no está en duda. No es como antes que decíamos, no sabemos cuál es la causa de esta disminución. En este enunciado nos dicen la causa. La causa es esta. Cuando la causa de esta enfermedad es un coágulo en algún vaso sanguíneo importante, bueno, en ese caso suceden compromete amplios sectores cerebrales. Y además, cuando la causa es un pequeño derrame de vaso, se produce una situación distinta, ¿ya? Entonces ahí no nos están como planteando hipótesis que podrían responder un problema que tenemos, sino que un problema que tenemos, que sería la causa de esto, se encuentra ya respondido. O sea, son conclusiones de algo que ya se determinó con anterioridad. Como que esto se dice con certeza. No existe como algún grado de duda en eso. Claro, porque además, si tú te pones a hilar más fino, te das cuenta que acá no puedes plantear una respuesta a una pregunta, porque ya está respondida. Claro. Es como una parte más avanzada de lo que veíamos antes, porque antes cuando veíamos la pregunta era la siguiente, de Estados Unidos, aquí Sí, podíamos ver que había una parte en la que había una observación, en la que veían que se producía una diferencia entre el pasado y la actualidad, y nos decían que se desconoce la causa, y ante ese desconocimiento se planteaban dos hipótesis. En cambio, en este caso, no existe un desconocimiento, nos están mostrando, nos están explicando cuáles son las causas de que pueda haber distintas variaciones en un ataque cerebral, como en relación al compromiso del cerebro. sí. O sea, es que para la conclusión no es necesario que te planteen el experimento o los resultados, sino si te muestran esta pequeña parte, tienes que ver si lo que te plantean es la respuesta a una pregunta o es una posible respuesta. Y esa va a dar la diferencia. Si es una posible respuesta, es la hipótesis. Si es una respuesta clara, es conclusión. Claro. Ah, bueno, también se puede como inferencia.
Pero es lo mismo, o sea, si puedes plantear una respuesta concreta, es conclusión. Si es una posible respuesta, es hipótesis. Y la inferencia, ahí sí necesitas los experimentos, porque es algo, o las observaciones, porque ahí es algo que, por ejemplo, puedes inferir que tienen todos en común, pero no lo tienes claro. Sí. ¿Quedó más clara esa pregunta? Sí, bueno. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Alguna última pregunta? Una última pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. Sí. Tienen que ir a descansar ya. Sí, vayan a descansar. Tuvieron harto tiempo ya. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que estamos listos por hoy. Sí, yo creo que estamos